programa de hoy, a la gira de Edmundo González y a las convocatorias en las calles, el chavismo responde con violencia. Los obispos exigen que se respete la voluntad popular manifestada el pasado 28 de julio, reporta corresponsal de WTN en Caracas. Guerra en Tierra Santa, hallan cuerpo de rehén en túnel de Gaza. Fin del gobierno de Trudeau en Canadá, uno de los peores en cuanto a los principios no negociables que se pueda recordar en los últimos 10 años en todo el mundo. ¿Qué esperar del retorno de los conservadores al gobierno? Analista nos explica. En Estados Unidos, incendios forestales destruyen una iglesia y obligan a cerrar 65 escuelas católicas al sur de California. Desde Brasil, familiares de la hermana Ina Canavarro, la persona más anciana del mundo, atribuyen su longevidad a su bondad, buen humor, optimismo y permanente oración. Hola amigos, un gusto saludarlos como siempre en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. A vísperas de la juramentación de lo que sería el tercer mandato de Nicolás Maduro en Venezuela, también con la campaña de visitas a lo largo del continente de Edmundo González, la situación en Venezuela está en un momento decisivo. Para saber más al respecto estamos con Andrés Enríquez. Él es nuestro corresponsal en Caracas. Andrés, bienvenido al programa. Eddie, muchas gracias. Andrés, cuéntanos, ¿qué se espera hoy en materia de protestas en Venezuela y en el mundo? En diversas ciudades del país, en las más importantes, pues la gente se va a concentrar y se va a manifestar en contra de lo que ha sido la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de juramentarse como presidente una vez más el próximo viernes. María Corina Machado, líder indiscutida de la oposición, ha convocado esta protesta no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional desde la clandestinidad, a pesar de que asegura va a acompañar al pueblo venezolano en las calles hoy, aún sabiendo el riesgo que eso implica para su seguridad y también para su vida, pues ha asegurado que va a acompañar a la gente en la calle. Y pues como te digo, la situación en este momento está en pleno desarrollo, la gente se está concentrando en los puntos de encuentro en las diferentes ciudades, a pesar de las amenazas y a pesar de la violencia y de la represión que el régimen chavista pues ha desatado a través de los cuerpos de seguridad del Estado en el país. ¿Cómo marcha la gira internacional del Edmundo González? ¿Cuáles han sido los logros más rescatables que él ha tenido en esta gira? Desde finales de la semana pasada, pues Edmundo González se encuentra en una gira internacional que empezó en Argentina, en Buenos Aires, se reunió con el presidente Javier Milei, luego estuvo en Uruguay, habló con el presidente de Paraguay también. A inicios de esta semana viajó a Washington a reunirse con el presidente Joe Biden. Estuvo en Panamá también, donde se reunió con el mandatario José Raúl Mulino, y en este momento se encuentra en la República Dominicana, donde hará lo propio. Todos los presidentes de la región, la gran mayoría de las naciones democráticas del hemisferio, han reconocido a Edmundo González como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales y, en consecuencia, pues el presidente electo de Venezuela, que debería juramentarse como tal el próximo viernes. Edmundo González ha afirmado en numerosas ocasiones que va a estar en Venezuela ese día, es decir, mañana, para tomar posesión de su cargo. Aún no se tiene certeza de qué manera va a ingresar al país, pero esa es pues la esperanza de la gran mayoría de todos los venezolanos. ¿Y qué dice el chavismo? ¿Cuál ha sido su reacción sobre la jornada de protestas y el posible ingreso de Edmundo González a Venezuela? En los últimos días ha desatado una ola de detenciones arbitrarias en contra de diferentes dirigentes políticos en todo el país, en contra de ciudadanos comunes también. Hay que recordar que el yerno de Edmundo González fue detenido por los cuerpos de seguridad del Estado hace tan solo unos días, no se conoce su paradero, y pues ha asegurado que de ingresar Edmundo González al país igualmente sería apresado y sería detenido. Entonces, pues lo que ocurra en las próximas horas será decisivo para el país. ¿Cuál es la posición de los obispos? ¿Qué han dicho en las últimas horas? El día de hoy los obispos publicaron un nuevo comunicado en el que llaman a las autoridades del país, a las autoridades chavistas, a reconocer la voluntad del pueblo expresada el 28 de julio, que se respete lo que exige y lo que quiere el pueblo venezolano y que se reflejó en las urnas ese día. Y pues en ese sentido yo creo que todos los venezolanos deberíamos estar muy orgullosos y muy agradecidos con nuestros obispos, que poniendo en riesgo muchas cosas, poniendo en riesgo su seguridad, poniendo en riesgo su vida, pues han sido muy valientes de denunciar todas estas cosas que están sucediendo desde el poder en Venezuela. Andrés Enríquez, corresponsal de WTN en Caracas, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Escuchemos ahora a representantes de grupos de derechos humanos y partidos de oposición en Venezuela denunciando esta semana la detención de opositores al presidente Nicolás Maduro antes de su toma de posesión.
Carlos desapareció desde ayer alrededor de las 5:30, a la salida de su oficina. Fue interceptado por personas no identificadas, vestidas de traje negro o enmascarados, con carros sin placa. Yo recibí una llamada de sus colegas de Espacio Público para avisarme que él había desaparecido. Hemos dicho en Provea muchas veces, los venezolanos salieron a votar el 28 de julio abrigando la esperanza de iniciar un proceso de restauración democrática. Y la respuesta a ese llamado cívico, esa convicción, esa determinación democrática ha sido mayor represión y ha sido una práctica de terrorismo de Estado que lo que busca es inhibir a la sociedad a expresarse en sus diferentes formas. Y ahora ponemos nuestra atención sobre la tierra donde surgió el cristianismo en guerra desde hace más de 400 días. Aquí lo último. Ellos son beduinos, árabes nómadas en Israel, y rezan ante el ataúd de Yosef al-Saldani, uno de los secuestrados por Hamás. Su cuerpo fue encontrado muerto hace unos días en los túneles subterráneos de Gaza. En su pueblo natal, esperaban que fuera liberado con vida, pero esta noticia les cortó sus ilusiones. Es un hecho muy duro. La familia está sufriendo, llorando y gritando. Han recibido el anuncio con profunda tristeza. Un portavoz del ejército israelí indicó que se está investigando cómo murió. Al-Saldani y 3 de sus hijos se encontraban entre los 250 rehenes en Gaza, luego que los terroristas de Hamás mataran a 1.200 personas en Israel. De acuerdo a AP, sus 2 hijos adolescentes fueron liberados junto a unos 100 rehenes en noviembre de 2023, cuando se produjo un alto al fuego entre Israel y Hamás por una semana. Junto al cuerpo de Al-Saldani había otros restos. Se está investigando si era el hijo que se quedó secuestrado con él. Según AP, Israel ha declarado que cerca de 1/3 de los 100 rehenes han muerto. El hallazgo del cuerpo de Al-Saldani se da en medio de las negociaciones entre Israel y Hamás que se realizan en Qatar. Y después de 9 años en el mando, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, renunció al cargo esta semana, dejando una serie de medidas contra la defensa de la vida humana. Veamos. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, expresó este lunes su decisión de renunciar al cargo y quedarse en el puesto solamente hasta que su partido elija a un nuevo líder. Anoche pedí al presidente del Partido Liberal que iniciara ese proceso. Este país merece una verdadera opción en las próximas elecciones y me ha quedado claro que si tengo que librar batallas internas, no puedo ser la mejor opción en esas elecciones. Durante sus 9 años de mandato, Trudeau ha defendido causas que contradicen las enseñanzas católicas. De acuerdo a Peter Laffin, columnista del National Catholic Register, las políticas de Trudeau y su defensa del derecho al aborto y a la eutanasia han convertido a Canadá en líder mundial de la cultura de la muerte. Varios obispos del país se opusieron a la introducción del programa de asistencia médica para morir, aprobado en 2016, con apoyo de Trudeau. En 2023, más de 15,000 personas recurrieron al suicidio asistido médicamente, según un reciente informe del Departamento de Salud canadiense. El líder conservador, Pierre Poilievre, cuyo partido va muy por delante del oficialismo en las encuestas más recientes, mantiene una fuerte oposición a la ampliación de este programa de muerte asistida con el dinero de los contribuyentes. Con un presidente estadounidense que amenaza con imponer aranceles el mes que viene o a principios del año que viene, no podemos permitir que un espectáculo de payasos caótico lleve a nuestro gobierno a la ruina. Lo que está claro es que Justin Trudeau no cuenta con la confianza del Parlamento. En 2021 saltó la noticia de que se habían descubierto más de 200 tumbas anónimas de niños indígenas en la antigua escuela residencial de Kamloops, en el sur del país. Diversos medios afirmaron que también había niños enterrados en otras escuelas. Trudeau lanzó duras críticas contra la iglesia. Más de 3 años después,
no se ha encontrado ninguna prueba que confirme la existencia de las fosas comunes. Trudeau y su gobierno nunca se han disculpado por sus comentarios anticatólicos. De acuerdo al National Catholic Register, más de 120 iglesias católicas han sido vandalizadas, incendiadas o quemadas hasta los cimientos, desde que estalló la controversia. Justin Trudeau gobernó Canadá por casi 10 años y ha anunciado su intención de retirarse de la cabeza de su partido y también de primer ministro en ese país. Para saber más al respecto de lo que deja un gobierno que se caracterizó por una imposición siempre más antiliberal del aborto, la ideología de género y otras políticas radicales, estamos con Luca Volonté, exdiputado y analista político italiano. Luca, bienvenido al programa. Buenos días a todos. Luca, ¿cuáles han sido las razones para el fin aparente de esta época de gobierno de Trudeau? Luca, la prima ragione è stata le dimissioni di Chrystia Freeland. La primera razón ha sido la dimisión de Chrystia Freeland hace 3 semanas, la ministra de Finanzas, porque Trudeau quería un presupuesto que aumentaba en muchos millones la deuda del Estado, y la ministra de Finanzas no ha aceptado. No ha aceptado por la siguiente razón, porque 2025 es año de elecciones en Canadá, y sobre todo porque el gobierno de Trump ha amenazado a Canadá con impuestos de importación. Por esta razón, la ministra de Finanzas ha dicho que no al enésimo déficit presupuestario que quería hacer pasar Trudeau. Y esto ha provocado una serie de problemas internos a la mayoría de gobierno, que ha llevado a que el Partido Liberal ha perdido la mayoría y muchos parlamentarios del Partido Laborista canadiense han comenzado a pedir la dimisión de Justin Trudeau, que él mismo ha hecho público el 6 de enero pasado. Il 6 gennaio le ha presentato all'opinione pubblica. Cuanto a los principios no negociables, la defensa de la vida, la defensa de la familia, ¿qué ha caracterizado a este gobierno de Justin Trudeau? Purtroppo è uno dei peggiori governi che si possa ricordare negli ultimi. Lamentablemente es uno de los peores gobiernos que se pueden recordar en los últimos 10 años en todo el mundo, porque Justin Trudeau ha hecho de la liberación del aborto, de la imposición obligatoria de la ideología de género. Esto quiere decir que ha impuesto tanto a nivel nacional como a nivel de los demás gobiernos provinciales que componen Canadá. Cuando su partido dominaba el gobierno, ha impuesto, por ejemplo, la prohibición a los padres de familia de oponerse a la transición de género de sus propios hijos, también adolescentes. Le ha impuesto a los padres que no reconocían el cambio de sexo de sus hijos la pérdida de la patria potestad, de modo que los menores eran enviados a institutos y desconectados de la familia. Le ha impuesto a las iglesias y a las universidades y también a los colegios católicos y cristianos el adecuarse a los principios de la libertad de educación para el aborto y la ideología de género. De lo contrario, como sucedió del 2018 al 2021 en muchos casos, se les cortaban los fondos públicos y, como todos sabemos, ha liberalizado a tal punto la eutanasia en estos 10 años de gobierno, por lo cual, en la actualidad, no solo hay un aumento del 20 al 30% de eutanasias cada año en Canadá, sino que se ha extendido el criterio de quién puede acceder a la eutanasia prácticamente a todos. Los pobres, los que sufren malestares psicológicos también pasajeros, los adolescentes que no se hallan, es decir, como todos los adolescentes en los que se activa este mecanismo por el cual se pasa de la infancia a la adultez, las personas que no tienen un cáncer, pero que experimentan enfermedades que conllevan mucho sufrimiento, que declaran no poder tolerar. Por lo tanto, menos cuidados paliativos y más cultura de la muerte. Esto ha sido el gobierno, y aquello que lamentablemente le dejará Trudeau al que sea que venza las próximas elecciones. Una destrucción completa del principio de la dignidad humana por un lado, y de todos los principios cristianos que han caracterizado a Canadá, como todos los países occidentales, por gran parte de su historia. Canada, come tutti i paesi occidentali, per molta parte della loro storia. ¿Qué podemos esperar de la oposición que ahora parece estar bastante bien ubicada para las próximas elecciones? Dunque, l'opposizione dei conservatori è molto. La oposición de los conservadores tiene una gran ventaja en este momento y podría ganar las elecciones el próximo octubre, si es que las elecciones se realizan en octubre y no anteriormente como muchos esperan, con un amplio margen sea del número de parlamentarios. Y podría el Partido Conservador regresar al gobierno tras 10 años, digamos la verdad, de tiranía del punto de vista de valores y de libertad en comparación a Trudeau.
En muchas provincias la oposición ya ha ganado las elecciones provinciales. Ya en estas provincias podemos entender algunos aspectos importantes de cómo podría ser el gobierno de los conservadores en los próximos 5 años. Ciertamente el derecho de los padres con respecto a sus hijos será finalmente reconocido, por lo cual muchas leyes o muchos decretos que ha hecho Trudeau que impedían a los padres tomar decisiones libres sobre la educación de sus hijos y también de poder oponerse a la ideología de género o al llamado cambio de sexo, según la propaganda impuesta en los colegios, esto puede decir que se frenará, viendo lo que están haciendo los gobernadores de muchas provincias conservadoras en el 99.9% de los casos. Y esto es muy importante porque quiere decir que el Partido Conservador tiene la convicción que la ideología de género es una ideología que se debe al menos combatir, dando libertad a los ciudadanos y a los padres de familia decidir responsablemente sobre el bienestar de sus hijos. No se dará, sin embargo, aquello que muchos de nosotros esperábamos, es decir, una limitación del llamado derecho al aborto, o cuanto menos podrá haber medidas que reduzcan esta banalización del aborto y reduzcan la libertad absoluta de abortar que en la actualidad existe en Canadá, pero no habrá una verdadera lucha al homicidio del inocente, como lo llama justamente el Papa Francisco. Habrá medidas para retornar la normativa de la eutanasia a sus términos originales. Este fortalecimiento de los cuidados paliativos y limitación de la eutanasia lo hará un gobierno conservador. Por lo tanto, luces y sombras en el próximo gobierno sobre los principios no negociables. Gracias, Luca. Muchas gracias por la perspectiva. Estaremos muy atentos a cómo se desarrolla la situación en Canadá. Gracias a voi, buenas tardes. Hacemos una pausa y al volver, en Haití, más de 5.000 muertos el año pasado por la violencia de grupos armados. El número aumenta con respecto a los asesinados en 2023. Obispo dice que el jubileo llenará de esperanza a Haití. Además, desde Filipinas, una multitud acompaña al Nazareno Negro, tradicional procesión de la Santa Imagen de Cristo con 5 siglos de antigüedad. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Y al sur de California, los incendios forestales siguen arrasando casas e infraestructura pública. A esto se agrega el templo de Corpus Christi, que quedó destruido y reducido a una estructura de acero. Los sacerdotes están a salvo, según la Arquidiócesis de Los Ángeles. Además, 65 escuelas católicas tuvieron que cerrar. El arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, instó a orar en las redes sociales por los que sufren en los incendios forestales. La Arquidiócesis de Los Ángeles publica en su sitio web una lista de contactos por ciudad donde los afectados pueden recibir ayuda. De acuerdo a CNN, los fuertes vientos y la baja humedad empeoraron las condiciones para que los incendios se propagaran tan rápido. Y sobre Haití, el obispo de una diócesis fuera de la capital describió que la situación en esa zona es una auténtica asfixia. Quesnel Alphonse, obispo de Fort Liberté, en entrevista a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada el 8 de enero, sostuvo que apenas se sobrevive y no saben qué pasará ante la ausencia de un gobierno legítimo. El caso trae como consecuencia el aumento de grupos armados que controlan amplias zonas del territorio. El obispo haitiano indicó que una de las principales preocupaciones es la migración forzada a la capital por parte de los habitantes rurales, sin respuesta a sus necesidades en el campo. Según Monseñor Alphonse, el desplazamiento a otros lugares o países afecta a las familias que quedan separadas. Explicó que la familia, pilar fundamental, está amenazada y genera inestabilidad social. El obispo señaló que el jubileo del 2025 llenará de esperanza a Haití. Ahora escuchemos un vocero de las Naciones Unidas informando sobre los miles de muertos por la violencia en Haití en 2024, de acuerdo a la investigación de la Oficina de Derechos Humanos del organismo multilateral difundida esta semana. Al menos 5.601 personas murieron en Haití el año pasado como consecuencia de la violencia de bandas armadas. Esto supone un aumento de más de 1.000 personas en comparación con el número total de personas asesinadas en 2023. Más de 2.200 personas resultaron heridas y más de 1.494 fueron secuestradas por bandas armadas en Haití. La Oficina de Derechos Humanos documentó 315 linchamientos de miembros de bandas y de personas presuntamente asociadas a ellas.
También informan de 281 casos de presuntas ejecuciones sumarias, en las que participaron unidades especializadas de la policía. En un comunicado, Volker Turk, nuestro alto comisionado para los derechos humanos, afirmó que estas cifras muestran la violencia incesante a la que están sometidos los haitianos, y añade que la impunidad de las violaciones y abusos contra los derechos humanos, así como la corrupción, siguen prevaleciendo en Haití y son algunos de los principales motores de la crisis en el país, junto con las arraigadas desigualdades económicas y sociales. El restablecimiento del Estado de Derecho debe ser una prioridad, afirmó Turk, reiterando nuestro llamamiento para que se garantice que la misión multinacional de apoyo a la seguridad cuente con el apoyo logístico y financiero que necesita para cumplir plenamente su mandato. El alto comisionado también pidió a la Policía Nacional de Haití que, con el apoyo de la comunidad internacional, refuerce su mecanismo de supervisión para exigir responsabilidades a los agentes de policía presuntamente implicados en violaciones de los derechos humanos. Nos vamos a Brasil, donde sigue cautivando la religiosa hermana Ina, considerada esta semana como la persona más longeva del mundo. Sobre su vida y ejemplo, los familiares hablaron con nuestra corresponsal Natalia Queiroz. Veamos. Essas flores brancas, flores vermelhas, tudo muito bonito, muito bonito. La espiritualidad, el amor a la oración y al trabajo son las características de Sorinaka Navarro Lucas, la brasileña de 116 años que ha sido indicada como la persona más anciana del mundo por LongeviQuest. Ella nació el 27 de mayo de 1908 en una ciudad del estado de Rio Grande del Sur. Es religiosa de la Compañía Teresa de Jesús desde sus 19 años. Su familia acogió con júbilo la noticia de que ahora es la persona más anciana del mundo. É orgulho muito grande para a família, os Canavarros Lucas. Es un gran orgullo para la familia Los Canavarros Lucas. Ella tuvo un pequeño problema de salud hace 15 días, la medicaron y los médicos le aconsejaron reposo. Pero está bien ahora. Claro, a sus 116 años su situación de salud ya es un poco complicada. Ya no oye bien, tiene mucha dificultad para hablar. También ve muy poco, pero ella sigue adelante con su vida según los designios que Dios le ha dado. Mas segue a vida, os desígnios que Deus lhe deu. Las hermanas de su comunidad la cuidan con mucho cariño y destacan su testimonio de fe y amor a la vida religiosa. Porque a vida da irmã Iná sempre foi grande testimonio para La vida de Sorina ha sido siempre un gran testimonio para todos nosotros. Como religiosa consagrada, vive algunas dimensiones de esa vida de una manera muy clara y sencilla, fácil de identificar y de cautivar. Vivió y vive de una manera muy fiel, una mujer incansable en su trabajo, una mujer que siempre ha cultivado su vida de oración, esta relación de amistad con el Señor y esta manera de convivir, de estar en la comunidad, como alguien que se expande, que da ligereza, que te hace querer estar ahí. Y las hermanas teresianas nos sentimos alegres, felices, porque es alguien que ha vivido esto con fidelidad. Alegres, felizes, porque é alguém que viveu isso com fidelidade. Todos se preguntan, ¿cuál es el secreto para su longevidad? Su sobrino nos cuenta sobre eso. Eu atribuo a sua longevidade. Yo atribuyo su longevidad a cosas sencillas, a su bondad de querer hacer siempre el bien a los demás, a su buen humor, que es característico de su personalidad, a su optimismo, a su determinación en la vida, o seu otimismo, y también a su espiritualidad. Siempre fue una monjita que rezaba mucho, dedicó toda su vida a la oración. Sempre foi uma freirinha que rezava muito, rezou muito, se dedicou a vida toda na reza. Sorinat vive en la ciudad de Porto Alegre, en la casa para las hermanas teresianas ancianas, donde recibe mucho cariño y es visitada constantemente por su familia. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Nos despedimos viendo a la multitud que en Filipinas acompañó este jueves al Nazareno Negro, la santa imagen de Cristo que data del siglo XVI. Hasta mañana.